Como les había dicho en la introducción de este capítulo, es para mí un placer recibir a Rosalba Ramos, quien es fiscal del Distrito Nacional, una de las grandes promesas del sector judicial en la República Dominicana y una gran servidora pública. Rosalba, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de dirigirme a tu público. Es la primera vez que me toca entrevistar a una fiscal y una vez se pregunta si le dice usted, le dice tú. No, dime Rosalba, Rosalba. estamos así, no hay problema con eso. Porque la investidura de fiscal proyecta un respeto, proyecta una autoridad, entonces uno a veces como que se queda con esa duda, pero voy a tomarte la palabra y decirte Rosalba. Perfecto. ¿Cómo inicia Rosalba en este mundo que para quien, como es mi caso, vivió una situación donde evidentemente el Ministerio Público jugó un papel importante, quien es un abogado quizás del área penal conoce? ¿Qué te motivó a ti a entrar en el mundo del Ministerio Público? Bueno, yo entré al Ministerio Público muy joven. Yo inicié a ser fiscal del Distrito Nacional con apenas 23 años. Entré al concurso inicial de formación, que fue el primer programa en el cual ingresamos 100 fiscales de carrera. En ese momento la fiscalía no era visto como un tema de concurso, sino que era un asunto político. Era la primera vez que se abrían las puertas por un asunto de un concurso y un trámite, y bastante interesante. Yo tenía apenas 23 años y me había graduado hacía poco, aunque ya tenía como 2 años ejerciendo, porque me gradué de 20, 21 años. Y cuando se dio esta oportunidad, que llamaron a concurso por el periódico, yo dije, ay, yo quiero participar. Tuve un tiempo especializándome en la escuela del Ministerio Público, que luego nos emitió también una titulación con la UAS. Y nada, luego salí como todos mis otros compañeros, los otros 99, a diferentes puntos del país. Me tocó aquí en el distrito, yo inicié como fiscalizadora. Fiscalizadora es el primer renglón de la jerarquía. Y estuve en el Departamento de Tránsito. Ahí en el Tribunal Especial de Tránsito, ahí en mis multas y lo que tenía que ver también cuando alguien fallecía dentro de un accidente de tránsito. Luego estuve en homicidios. Y bueno, desde ese tiempo hacia acá, estoy en el Ministerio Público. O sea, que tú has guayado la yuca. Pero mucho, más de lo que la gente se imagina, porque a veces las personas como que se hacen un prejuicio, me ven un poco, quiero decir que me veo joven, ¿verdad? Para ayudarme a la autoestima. Eres joven, sí. Entonces como que dicen, no, llegó ayer, pero no, tengo ya 18 años en el Ministerio Público. ¿Cogiste lucha en lo de tránsito? Ay, sí, pero gracias a Dios que ahí nada más duré 3 meses, pero luego entonces estuve en el departamento de homicidio, que te puedo decir que era mucho más complicado que tránsito, porque en tránsito ya a las 4:30 el problema se acababa, pero en homicidios había que ir de madrugada a levantar los muertos. Pero homicidio quizás es un poco más para un fiscal, una persona que está en el mundo, en este caso el Ministerio Público, quizás un poco más interesante, me explico, porque no es poniendo multa. No, claro, sí. Con trasfondo muchas veces. Sí, es muy interesante. Ahora, imagínate ese escenario, yo con 23 años en homicidios, los policías a veces como que se sentían un poco como que estaban, creían como que yo era la secretaria. Me pasaba mucho con los imputados que me veían muy jovencita y no creían que realmente yo era el fiscal, que le iba a corresponder el caso. Entonces, realmente fue muy interesante desde el punto de vista profesional, pero también personal. Tú sabes que yo en mi carrera como comunicador me inicié como reportero en Telenoticias, siempre lo menciono, con Roberto Cavada. Y yo durante 3 años crucé las diferentes fuentes, crucé la justicia, crucé la policía, la política y los temas sociales. Cuando yo estaba en la policía, todos los homicidios que eran de día o ocurrían de día, que era mi horario de trabajo, me tocaba a mí lo cubrir. Y yo decía que yo muchas veces llegaba antes de que levantaran el cadáver. O sea, yo llegué a estar en escenas muy lamentables y trágicas, donde yo llegaba primero que la policía forense. Claro. Y es un mundo complejo ese de un homicidio, los actores que hay involucrados. Me da curiosidad, ¿cómo tenías esa sinergia entre tu rol, la policía, el INASIF? O sea, hay muchos actores involucrados.
Yo estuve en el departamento de homicidio aproximadamente 8 meses. Y realmente es bastante interesante porque al fiscal, en ese tiempo en el cual yo estaba en la Fiscalía del Distrito, nos correspondía no solamente ir a la escena, sino que también íbamos a juicio. Entonces, O sea, tú eres encargada del caso también. también, o sea, el caso era tuyo desde el inicio hasta el final, algo que para mí fue muy valioso en mi crecimiento profesional. Entonces, yo iba a la escena, hacía el levantamiento de cadáver con la policía, con el médico legista, entonces ya de ahí teníamos una primera impresión de qué había sucedido, comenzábamos a hacer las investigaciones, pero luego íbamos a presentarle la medida de coerción. Entonces ahí pasaba que el juez te decía, mira, te faltó o tal vez hubiese sido importante que trajeras esta información. Entonces era algo que, llegué a tomar en cuenta para otros casos. También a veces cuando nos íbamos al juicio de fondo, que es donde a uno le duele realmente perder, cuando te señalan cosas que pudiste haber hecho mejor. Entonces, eso me dio una experiencia muy, muy buena, porque yo puedo, o sea, yo soy una fiscal que puedo ir soy muy operativa. Yo he hecho allanamientos, yo he hecho levantamiento de cadáveres, yo he estado ahí en la escena totalmente caliente, pero también yo subo estrado, yo subo a medida de coerción, a juicio de fondo, hacía mis recursos de apelación cuando me correspondía en su momento. Todavía hoy en día me ha tocado apelar algunos casos. Entonces, sí, es como, sobre todo cuando uno ha tenido tal vez una situación un poco privilegiada de que tú has tenido tu familia, no has visto la tragedia de cerca, y tú ver ese mundo de choca, pero también se aprende muchísimo. ¿Por qué alguien que quizás te ve dirá, wow, pero ella pudo haber quizás tenido una oficina privada, haberse dedicado al derecho comercial o al derecho administrativo? ¿Hubo algo en ti que te dijo, es que yo quiero ser fiscal? O sea, algo que te marcó algún momento en tu vida o simplemente te apasionaba eso. Yo tengo una maestría en negocios corporativos. Incluso tengo un libro que se llama El levantamiento del velo societario en los delitos corporativos. Yo me formé para estar en una oficina privada, en principio. Ahora, cuando yo decido entrar al Ministerio Público, digo, quiero tener esa experiencia. Y digo, voy a estar en el Ministerio Público por 5 años. Decido entrar, pero la verdad es que encontré un mundo fascinante y he encontrado aquí mi vocación. Te cuento que cuando tú estás al lado de la gente que realmente tú sabes que te necesita, con víctimas que están en un momento muy difícil, porque es que estar en una medida de coerción de un lado o del otro es una tragedia, tanto para la familia de la víctima como para la familia del imputado. Vivir ese momento tengo muy pocas palabras a veces para poderlo describir. Y a veces tú ver que esa persona depende de ti, de tu trabajo, para poder demostrar que fue esa la persona que cometió el hecho, te hace sentir un verdadero compromiso. Entonces, yo descubrí esa pasión que yo sentía al tratar a las víctimas. Y inclusive también a veces que estaba conociendo un proceso donde esa persona no era la culpable, porque tú eres objetivo. Como Ministerio Público me ha tocado decidir a quién proceso o no en un caso. Y no lo decido yo, lo deciden las pruebas, que luego de tú ponderarla, tú dices, no, mira, yo no tengo nada contra esta persona y contra esta sí. Entonces, yo he descubierto un mundo fascinante dentro del Ministerio Público, donde me siento al servicio del ciudadano y de las personas. Y ojalá poder hacerlo por mucho tiempo. ¿Qué mide el éxito de un fiscal? Porque el fiscal instrumenta un caso, tiene que recopilar pruebas de diferentes tipos, pruebas materiales, pruebas testimoniales, pero hay un juez que es al final quien dicta la sentencia y del otro lado, pues, abogados que procuran la defensa del imputado. El éxito de un fiscal se mide por algo numérico, cantidad de casos ganados, se mide por cómo instrumentalizó el caso a pesar de que la sentencia no sea favorable. O sea, ¿cómo se puede medir el éxito de un fiscal? Mira, es una muy buena pregunta.
Y lo que te puedo decir es que básicamente tú mides el éxito de un fiscal por su disposición de trabajo. Están los números, por supuesto, porque si tú ganas muchos casos, algo haces que estás ganando muchos casos. Sin embargo, hay veces que te pueden tocar los mejores casos con lo que tú... Y además, yo te voy a decir algo, yo fui fiscal litigante. ¿Y qué hacía yo como fiscal litigante? Yo decía, bueno, yo tengo 100 casos. Que sí, yo llegué a llevar 100 casos yo solita. Mis 100 casos. De esos 100, yo tengo 70 que yo sé que yo puedo ganar. O sea, tú en un momento tuviste 100 casos en tu mano. Sí, claro. Sobre todo porque yo estaba en un colegiado y en esos colegiados tú conoces 5, 8, 10 expedientes diarios. En un mismo día. Sí. Exacto. Entonces, cuando tú sacas cuenta, fácilmente tú tienes 100, 200 y quién sabe cuánto más expedientes. Solamente tú. Sí, porque cada fiscal tiene un número y los investigadores tienen mucho más expedientes todavía. Entonces, por la experiencia, tú sacas más o menos una media de cuáles casos tú puedes ganar y cuáles no. Porque de tú ver un caso, tú dices, mira, yo aquí tengo todos los elementos de prueba. Mis debilidades son estas. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a trabajar estas debilidades de esta forma. O sea, tú haces una estrategia de litigación. Pero tú dices, yo tengo 30 casos donde yo no sé. Porque depende del tribunal, no está tan claro, porque ellos tienen también puntos que van a traer a colación. Entonces, yo digo, esos 30, yo voy a luchar para conocerlos. O sea, yo intento perder lo menos casos posible en un mes. Es un truco, como el que hace ventas. Y tú dices, bueno, entonces ya yo perdí todos los casos que yo podía en este mes. Ya yo no voy a conocer más casos que yo pueda perder. Todo eso yo busco la manera de conocerlo en el mes próximo. Claro, eso también a ti te miden por conocer lo más rápido que se puede. Entonces, es como tú tienes que ver que al momento de tú hacer tu estrategia para que en ese mes tú no perder tantos casos, pero tú tampoco puedes suspender un caso de manera eterna. Además, los tribunales no te lo permiten. Aquí en el distrito no. Aquí nosotros, por decirte un ejemplo, nosotros no tenemos 600 presos preventivos. Porque nosotros nos vamos, conocemos nuestro juicio lo antes posible y ya antes del año o al año como tarde, ya esa persona tiene una condena que aunque no es definitiva porque puede ir a la corte, pero ya coloca a ese expediente en otra situación. Entonces es mucho más fácil. Entonces, esas son algunas cosas de las que uno hace, pero también hay fiscales que son muy buenos en todo, que hacen buenas investigaciones, que hacen buena litigación. Todo depende. Por ponerte un ejemplo en el distrito. En el distrito nosotros estamos los fiscales que somos investigadores. Esos son los fiscales que van al campo, que hacen las diligencias para poder instrumentalizar el expediente. Pero luego estamos los fiscales que litigamos los casos, que vamos al tribunal a defender las actuaciones de ese Ministerio Público. Hay otros fiscales que son muy buenos conciliando. Entonces, todo depende. En la fiscalía hay problemas de todo. Entonces, pues, a mí como gerente lo que me toca es identificar cuál es el problema y la posible solución. Si yo sé que ese problema se resuelve con una conciliación, yo tengo un nombre en mente porque yo sé, ese fiscal es muy bueno conciliando. Ahí tú le mandas el expediente. Y tú sabes que de ahí va a salir una conciliación. Entonces, para tú medir el éxito de un fiscal, es que tiene que ser bueno en algo o en más de una cosa. Lo ideal es cuando son fiscales que tú lo puedes utilizar en cualquier escenario, que te va a resolver tanto un caso en investigación como que también pueden irlo a litigar o también te lo pueden ir a conciliar. Que los hay, son los menos, pero eso sería, ese es un fiscal para mí que tiene éxito. O sea que basado en eso que tú hablas de la conciliación, recuerdo haber escuchado en algún momento un discurso del hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, ya siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia, donde él decía que en el país hay una tendencia a que en los juicios se busque llevar, digamos, el proceso hasta la última instancia, o hasta el último pleito, vamos a llamarlo de esa manera. Y que la tendencia en países como Estados Unidos era, él no usó la palabra negociar, pero era buscar un acuerdo, vamos a usar ese término. Y que eso llevaba una economía procesal porque te ahorraba tiempo, te ahorraba recursos, se dictaba la condena o la sentencia más rápido. Y que aquí creo que, si mi memoria no me falla, creo que dijo que el 70% de los casos era pleito y el 30% era un acuerdo.
¿Ustedes han interactuado con el Poder Judicial de cara a que eso se vuelva una especie de política de Estado? O, digamos, ¿tú crees que aquí realmente gusta cazar pleito en los tribunales? ¿Qué tú opinas de eso? Lo que pasa es que hay que verlo desde varias ópticas, y me explico. Están esos casos que nunca llegan al tribunal, porque el ciudadano dice, yo no voy a perder mi tiempo hacia allá, porque le robaron tal vez una bicicleta que cuesta 5,000 pesos. Entonces, simplemente ir a la fiscalía varios días en lo que pone la denuncia, luego a identificar a la persona que le robó, luego la medida de coerción, luego el juicio de fondo. Entonces, hay personas que dicen, no, simplemente no voy. Y con los robos nos pasa mucho eso. O sea, la gente no le da seguimiento a los Hay muchas personas que no denuncian y eso también nos deja a nosotros con mucha desinformación respecto a los lugares donde están ocurriendo los robos, porque a la gente a veces les roban y simplemente dice, no, yo no voy para la policía ni voy para la fiscalía. Nosotros hemos hecho mucha campaña a propósito de concientizar al ciudadano de que es importante la denuncia, independientemente de que luego decida o no seguir con el proceso, porque eso nos da a nosotros una idea de dónde se está robando y qué se está robando. Y para nosotros poder implementar políticas en cuanto a ese sentido. Pero está también el que cuando sometemos a la persona y lo llevamos a una medida de coerción, la gente cree que la medida de coerción es como el juicio. Entonces, cuando le imponen una medida diferente a la prisión preventiva, dicen, se frustran. Se frustran. Ay, no, yo no vuelvo. Pero que no todo es prisión. Y te lo estoy diciendo la fiscalía, o sea, no todo es prisión, pero a la gente le gusta la prisión. Claro, después de que le dan prisión, dicen, ay, pero que ustedes nada más piden prisión preventiva. No es verdad, pedimos de todo. Pero la medida de coerción que más le gusta al ciudadano y también a la fiscalía, porque no voy a decir que no, es la prisión. Luego están esos casos donde las personas creen que si llegan a algún tipo de acuerdo, de algún modo no han recibido justicia. Y tú puedes hacer, no estamos hablando de un acuerdo ya, estamos hablando de un juicio penal abreviado, donde tú puedes condenar a esa persona bajo unas condiciones y como así como lo dice el nombre, abreviado, en algo más corto. Incluso hay veces que nosotros nos ponemos de acuerdo con la defensa y podemos acordar incluso la pena. Y podemos tener juicio de fondo ya, y se puede hacer. Pero a veces la víctima o el mismo imputado cree que pelear el caso hasta la última consecuencia es lo mejor. Entiendo que sí, que nosotros deberíamos seguir progresando en ese aspecto, de que tengamos una política de más acuerdos, también de que la sociedad vea los acuerdos como una salida idónea, porque hay veces que entonces juzgamos tanto al fiscal como al juez que acogió ese acuerdo. No nos gusta, a la sociedad no les gustan los acuerdos. Lo que le gusta, lo condenaron a 30, lo condenaron a 20, lo condenaron a 10. Yo creo que el término acuerdo comunicacionalmente no explica bien. De verdad, con acuerdo, pero pareciera como que se cedió. Exacto. Sin embargo, hay acuerdos que incluyen una admisibilidad de la culpa. Siempre un acuerdo ya bajo la condición de que exista una audiencia preliminar o una medida de coerción, un juicio de fondo, es indispensable que el imputado acepte los hechos. De lo contrario, no hay acuerdo. No hay acuerdo. Porque si no, lo que ya va es que yo te retire la acusación o la medida. Y entonces yo no necesito que sea un acuerdo para hacer eso. Y mira, tú sabes que nosotros, creo que los dominicanos en sentido general, pero yo veo muchas series de televisión y muchas series que tienen que ver con temas de justicia en Estados Unidos. O sea, series de ficción, pero que tienen algún tema vinculado a la justicia. Y tú te das cuenta en la mayoría de las series que los guiones establecen el abogado de inmediato, vamos a buscar un acuerdo con la fiscalía. Claro. Y en buen dominicano se plancha rápido el caso, salvo que se quiera defender una inocencia o se plantea una inocencia. Pero tú ves en el cine y en la televisión de Estados Unidos que reflejan la realidad de muchos casos, de muchas situaciones en ese país, que lo primero que buscan es un acuerdo. O sea, en otras sociedades es algo normal. Es normal. Inclusive es el escenario idóneo. Tú no te vas contra el Estado porque el simple hecho de que el Estado hace muchos acuerdos implica que cuando decide investigar un caso lo hace con mucha eficiencia. Y por lo tanto tú no tienes la posibilidad de defenderte de la misma forma. Tú sabes que me llama la atención
Y yo creo que poca gente se ha dado cuenta de eso. Pero en el mundo del Ministerio Público hay muchas mujeres. Y mujeres con roles importantes. Tú eres la fiscal del distrito, la procuradora actual es mujer, la procuradora junta principal es mujer, Olga Diná tiene un puesto importante. O sea, hay muchas mujeres que son las protagonistas del Ministerio Público. En tu conocimiento, hay más mujeres que hombres siendo fiscales. ¿Qué atrae tanto quizás a la mujer a ser fiscal, a estar en el mundo del Ministerio Público? Porque la verdad es que hay muchas mujeres. Eso es algo de lo cual uno se tiene que sentir orgulloso. Y mujeres, como digo, ya en posiciones de liderazgo importantes. Sí, somos muchas. Y la verdad es que como también hay muchas juezas. Y básicamente las mujeres somos muy dadas a servir. Ya por lo regular el hombre, luego de que se forma, de que ya tiene toda la experiencia, sale al ejercicio. No, ya nosotras las mujeres, yo voy a hablar por mí, después de que tenemos nuestros hijos, ya como que esa competitividad baja un poco. Tal vez en mi caso, yo puedo hablar por mí de que ahora me gusta más dedicarme a las cosas de mis hijos. Y entonces como que yo no me imagino ahora mismo en el ejercicio. Porque tengo 2 niños pequeños, que hay que dedicarle tiempo. La fiscalía es como un niño pequeño todavía, más como si tuviera un año eternamente o 3 meses, de esos niños que no te dejan dormir, que se despiertan siempre en la madrugada, que siempre hay un problema, algo similar. Entonces, también este trabajo implica mucha entrega y a veces sin que eso sea retribuido de la misma manera. Porque ustedes ven como a veces estamos luchando los fiscales con el tema de los salarios, que con el tema de la pensión, que ahora mismo no tenemos eso definido. Y es lamentable, porque las personas que trabajamos en el Ministerio Público tenemos mucha tendencia a sufrir de presión alta, de estrés, de muchas otras cosas, porque nosotros lo que vemos es homicidio, lo que vemos son asesinatos, lo que vemos es violaciones sexuales, estafas importantes. Entonces, todo eso y la violencia de género que ni se diga, que es otro tema que también es bastante complicado. Entonces, yo creo que eso tiene que ver mucho. Las mujeres somos más dadas tenemos más paciencia para el servicio, porque también las personas van en un estado de desesperación que lamentablemente muchas veces no pueden entender por más que tú le expliques. Y para eso también tú necesitas un grado de paciencia importante. Yo cuando cubría justicia, te recuerdo, vuelvo al episodio mío como reportero, el primer caso que yo cubrí fue el caso de Sobeida y Compartes de Figueroa Agosto. Aprendí mucho porque yo no estudié Derecho, pero fue como una especie de clase de Derecho. En esa época creo que había audiencia todas las semanas, a veces 2 veces por semana. Y yo me sentaba, tenía como 18 años, comencé una pasantía que luego terminó un trabajo en Telesistema. Y ahí conocí fiscales, conocí abogados y específicamente los abogados son abogados penalistas que tú ves que tienen un cierto tigueraje del meneo de la corte. Saben hacer drama, hay como un meneo del abogado penalista en ese tipo de escenario. Yo cruzaba a la clínica Abreu a comer a veces porque había pausa. Y ahí hablaba con ellos. Y a mí me sorprendía como el bulto que hacían a veces. Tiraban carpetas, hacían un drama, un show. Después me di cuenta que es parte a veces del espectáculo que se presenta en la corte. En el caso de ellos defendiendo sus clientes. Pero en tu carrera tú tendrás algún abogado que tú dirás cuando lo ves, este tipo si fuñe, aquí viene este ahora con un drama, o a retrasar el caso. ¿Te ha pasado eso? Que hay abogados que tú dices, este tipo si fuñe, o vamos a sentarnos. O sea, hay abogados picapleitos fuertes que a los fiscales lo ponen a veces como que tú no quiero toparme con ese tipo en un juicio. Mira, la verdad es que así de predisposición no. Pero sin embargo, siempre nos toca, siempre hay ese abogado que tú dices, ay, ahí viene con la misma historia. Y por lo regular somos amigos. Porque sobre todo nosotros peleamos mucho con los defensores públicos.
Entonces los defensores públicos van a los tribunales y conocen los casos con la misma regularidad que van los fiscales que están asignados a esos tribunales. Entonces ellos conocen ya el truco de cómo es la dinámica del tribunal. Y nosotros nos damos cuenta, y hay veces que hasta a veces apostábamos. Yo tenía una compañera que ella estaba en la defensa pública y ella me decía, no, tú vas a ver que te la voy a suspender. Y yo, no, tú no me la vas a suspender porque yo quiero conocer el caso hoy. Porque yo tengo todos mis testigos y buscábamos. Y se vuelve parte de la dinámica. El mismo defensor, director hoy de la Defensoría Pública, la primera vez que yo subí estrado, subí con él. Y Valentín, cuando nos tocaba pelear, nos decíamos muchas cosas. Entonces después cuando la gente bajábamos, que nos dábamos la mano y nos dábamos un abrazo, la gente decía como, ¿y qué pasa? Y peleábamos de verdad, porque cada quien defiende su caso. Claro. Y tenemos posiciones encontradas, pero nos respetamos y nada, yo respeto el trabajo del otro. Al que le pagan por defender tiene que hacer también su parte. ¿Y la relación con los jueces, qué tal? Muy buena, pero igual como con los defensores públicos, cada quien tiene su rol. Los jueces son muy respetuosos en el Distrito Nacional, gracias a Dios. Mi experiencia es muy grata en el sentido de que son muy profesionales, muy respetuosos, muy técnicos. Pero cuando hay que pelear, que tenemos que apelar, hacemos lo propio, porque no se trata, porque hay veces que las personas malinterpretan, que creen que si somos amigos no podemos cada quien jugar su papel. O si somos conocidos, porque a veces no tenemos ni siquiera el tiempo de ser amigos, sino que tenemos mucho tiempo, pasamos mucho tiempo juntos y por lo tanto hay cierta familiaridad. Pero cada quien hace su trabajo y así mismo, cuando tú no tienes la razón, los jueces te lo dicen, te lo hacen saber y te lo expresan en su sentencia. Y lo que toca, cuando no estamos de acuerdo, es recurrir. Yo no puedo evitar preguntarte qué se va a hacer con ese edificio del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Porque es que eso hay que remodelarlo, arreglarlo. No, nosotros necesitamos más espacio, definitivamente. Porque lo que pasa es que nosotros seguimos creciendo, nos siguen llegando muchos casos, pero no tenemos ya como el espacio, la movilidad. Porque el Palacio de Justicia fue concebido en un momento. ¿Cuántos años no tiene? Inclusive tenemos ya al frente el edificio del Ministerio Público, pero todavía necesitamos más espacio. Ojalá que llegue el momento en el que nos se dan otros espacios. Tú sabes que se ha planteado aquí la creación del Ministerio de Justicia, que se procuraría, si entiendo lo que se ha planteado, que se genere el ministerio como una especie de administrador y la Procuraduría quedaría entonces ya como un órgano operativo de la persecución del crimen. En países como el mismo Estados Unidos, Brasil, por ejemplo, existen figuras como el FBI y en Brasil la Policía Federal, que, corrígeme, es más tu área que la mía, pero juegan un papel, no es el US Attorney o un fiscal distrital, pero juegan un rol de investigación que ustedes juegan aquí ahora. O sea, el Ministerio Público juega ese rol en la República Dominicana. Lo primero que te pregunto es, ¿tú estarías de acuerdo con la creación del Ministerio de Justicia? ¿Y te llamaría la atención que se genere algo aquí tipo Policía Federal o FBI, aparte del Ministerio Público? Te cuento. Ojalá y se generara un Ministerio de Justicia que tenga bajo su control lo que tiene que ver con el sistema carcelario, para que salga del esquema de la persecución del Ministerio Público. Porque a nosotros nos perjudica muchas veces cuando se nos está contando lo que es el tiempo máximo de un proceso, que cuando no trasladan a un imputado se nos atribuye a nosotros porque se entiende que el sistema carcelario está, bueno, no es que se entiende, es que es así, está bajo la tutela de la Procuraduría y se nos cuenta a nosotros entonces como una falta. Y al momento de que los jueces van a decidir sobre eso, nos juega totalmente en contra. Entonces, ojalá que llegue el momento también que nosotros nos podamos concentrar solamente en la persecución. En un momento se habló aquí en el país sobre una policía especializada, que es básicamente lo que puede ser FBI o cualquier otro tipo de agencia fuera del país. La Policía Nacional
juega ese papel. Lo que necesite más recursos, porque, por ejemplo, el DICAT, que ahora ya, gracias a Dios, está en un nuevo espacio, tiene también ya muchas de las herramientas que necesitaba, pero le hace falta más técnicos. Entonces, también es importante que exista una manera de llamar al profesional que sea atractiva, porque cuando tú tienes un policía que está mal pago, investigando un área que le puede generar mucho dinero bajo otro esquema, realmente va a preferir irse fuera de la policía y dedicarse ya al área privada. Entonces nosotros necesitamos hacer más atractivas algunas áreas de la Policía Nacional. Porque si bien, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros dirigimos a los policías y hemos aprendido. Y digo que hemos aprendido porque antes el Ministerio Público, el fiscal, el policía le mandaba el expediente y no tenía a veces cómo verificar. Nosotros tenemos ya nos hemos preparado a nivel académico, técnico. También a veces contamos con nuestro propio equipo de investigación formado por policías, pero ya que dependen más, como que están más cerquita de nosotros y no tanto de la institución. Entonces, debería llegar un momento en el que se entienda que nosotros como Ministerio Público contemos con nuestros propios investigadores y que nosotros podamos hacer también un trabajo de esa índole. Y me explico, porque lo que pasa es que la policía tiene muchas funciones. Tiene la parte preventiva, tiene la parte que, aunque se le llama de otra manera que la DGC, el tema de tránsito, tiene el tema también que Politur, que el tema que tiene que ver con turismo. Entonces, el DICRIN necesita más hombres, pero lo que necesitamos es que entendamos que estamos bajo el cargo del Ministerio Público, pero también, sobre todo, que el fiscal pueda contar, no tenga a veces que contar con esa jerarquía y con esa burocracia que tiene la misma policía. No sé si me doy a entender un poco en ese aspecto. ¿Qué tipo de casos quizá tienen más frecuencia en la Fiscalía del Distrito Nacional? Bueno, lo que más casos nosotros tenemos siempre es de droga y robo. Droga y robo nos representa la mayor cantidad de casos. Se trabajan un poco más fácil porque, por ejemplo, cuando tú tienes un caso de droga, tú lo que necesitas es el certificado de análisis, el certificado que te emite el INASIF, y ya con ese certificado y con el nombre de los policías o con los agentes de la DNCD que detuvieron a esa persona, ya tú tienes tu caso que prácticamente tú le puedes presentar acusación casi inmediatamente. Sí, y los casos de robo, que son muchísimos, que ahí hay muchos casos y cosas, porque no solamente están los robos, están el tema de las estafas, están el abuso de confianza, están a veces esos malos negocios que queremos decir que son estafas y que como quiera no entra como una denuncia y hay que darle una respuesta. Y de eso sí tenemos muchos casos. Ese es un departamento que hoy tú puedes darle respuesta a todo y mañana tú tienes 1000 casos más. ¿Por qué, a propósito de ese tema, hay tantas estafas inmobiliarias, por ejemplo, ahora? O sea, hay muchos casos. Por lo menos lo que en la prensa se pueden ver de estafa inmobiliaria. ¿Qué tú crees que está pasando? Creo que la gente se siente muy confiada. La persona te llama por teléfono y tú le dices, mira, te habla Rosalba Ramos, yo soy la fiscal titular del distrito, y del otro lado me dicen, hola, ¿cómo estás? O sea, lo dan por cierto. Y está bien, puede ser que te esté llamando yo, pero puede ser que te esté llamando alguien para requerirte información privilegiada que luego va a utilizar para entrar a tus redes. Entonces también nos gusta mucho utilizar contraseñas que son como muy fáciles de detectar. Que con una sola llamadita que te hacen, y a veces hay gente que le da hasta la contraseña por teléfono a algunos de los estafadores, porque el que te llama tiene cierto encanto, porque a eso se dedica. Claro. Los estafadores no son atracadores porque tienen cierto encanto, porque el atracador lo que hace es que te saca la pistola y te dice, mira, dámelo todo. Pero el estafador no. El estafador tiene ese encanto, te lleva, tú vas, le brinda el trago. Y cuando viene a ver, y tú pagas la cuenta, y cuando viene a ver, ya también te llevó la cartera. Entonces, el dominicano
somos muy confiados. Nos están vendiendo un atractivo proyecto y no indagamos. También hay veces que ahora también hay delincuentes que son muy buenos vendiendo los proyectos. Yo, por ejemplo, me reía un poco porque hoy veía en las redes que uno de los estafadores que nosotros allanamos decía que iba a demandar a los jueces y al Ministerio Público por un allanamiento. Un allanamiento hecho con todas las condiciones que establece la ley. Entonces, cuando yo he visto alguna de las entrevistas que le han hecho, de verdad, tú lo ves y tú dices, ay, sí. Y después ahí mismo tú dices, pero no, realmente los está estafando. O sea, son personas que son encantadoras y que hacen las cosas de modo tal que captan tu dinero y cuando ya viene pasando el tiempo, ya tú has pagado casi todo y esa persona no ha avanzado absolutamente nada. Entonces, lo que yo invito a las personas principalmente es a que busquen la información de los proyectos previos que esas personas han realizado. Además de eso, que intenten hacerlo a través de fideicomisos, porque ahora mismo todos los bancos del país se están dedicando de algún modo u otro a ser como un tipo de garante de ese tipo de proyectos y ese respaldo es muy importante. Que también que vaya pagando poco a poco, no lo salde. Porque si hay una cosa que se le están vendiendo en plano, en el momento que usted paga todo, usted inclusive su dinero se va despreciando porque usted puede colocar eso en algún instrumento de inversión que te pueda generar intereses en lo que te van entregando ese proyecto. Y que denuncien, porque muchas veces también tardan mucho tiempo en denunciar. La mayoría de los casos que nosotros tenemos han pasado ya muchísimos años. Gracias a Dios que no es que se hayan extinguido ni nada por el estilo, pero mientras más tiempo pasa, también son más las personas estafadas y es más la cantidad de dinero que ellos se llevan. Tú ya vas a tener 6 años como fiscal del distrito. 7 este año. Este año cumplo 7 años. 7 años. El año pasado se anunció que pasaste la prueba. Exacto. De evaluación, corrígeme, o ¿cómo se llama la prueba exacta? La evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño. En estos 7 años, ¿cuál tú dirías que es no ha terminado, pero digo en esta etapa, ¿cuál ha sido entiendes, tu gran legado en la Fiscalía del Distrito Nacional? Acercar la fiscalía a las personas. Yo he querido hacer una fiscalía que esté más cerca de la gente. Por eso me he concentrado muchísimo en el trabajo comunitario. Inclusive también ahora estoy en un proyecto donde estoy concientizando a la gente de esas informaciones importantes de cómo denunciar, de dónde ir cuando quieren denunciar, de cuál es el procedimiento. Cosas sencillas, que yo las veo sencillas porque soy abogada, pero que me he dado cuenta que abruman a la mayoría de los ciudadanos cuando tienen un proceso. Inclusive a veces hasta siendo abogados. Son cosas que, ¿cómo denunciar? Tú no le ves la relevancia hasta que te toca la puerta. Bueno, yo muy contento de que hayas estado aquí en Líderes con nosotros. Felicitarte por tu gestión. Vamos a decir, el primer periodo y el que comenzaste ahora recientemente. Creo que tu vocación de servicio es notable. El trabajo que has hecho en la Fiscalía se ve. Y creo que representas una nueva generación en el ámbito público que está creciendo y está dejando su huella, en tu caso en la Fiscalía, pero ya como parte del servicio público. Yo creo que te seguiremos viendo, no solamente allá. Creo que tienes un vuelo alto todavía que tomar en el mundo del Ministerio Público y la verdad que te deseo todo el éxito y te felicito por el trabajo que has hecho. Muchísimas gracias. Y gracias de verdad por esta oportunidad. Gracias a ti, ha sido una oportunidad de conocerte más también, porque muchas veces, por eso decía lo del inicio, a veces la investidura y hasta con los mismos periodistas se habla solamente de un caso específico o de una situación, pero yo creo que vale la pena que nuestro público te conociera como servidora pública, como ser humano y todo ese trasfondo que hay detrás de lo que tú hoy eres. Así que de verdad, muchas gracias por
por estar con nosotros. Gracias. Señoras, ustedes serán hasta el próximo domingo aquí en Líderes.